Muy buenas tardes, os saludo con la paz del Señor. En esta tarde el mensaje que os voy a compartir lleva como título Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Es muy importante realmente que sepamos con exactitud lo que es realmente los dones del Espíritu Santo. Hay una parte de la cristiandad que dice que los dones del Espíritu Santo cesaron con la muerte de los apóstoles. Y hay otra parte de la cristiandad, más que todo por los profetas modernos y apóstoles, que hacen un circo de los dones del Espíritu Santo. En esta tarde vamos a examinar tres dones en específico. El don de sabiduría, el don de ciencia y el don de profecía. Pero para poder entender lo que realmente son los dones del Espíritu Santo, vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1, 4, 5 y 6. ¿Qué dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora vayamos por el concepto de lo que realmente es dones. La frase dones del Espíritu Santo se emplea comúnmente a la capacidad que Dios da a los creyentes para el servicio. Las Escrituras utilizan estos términos de manera específica. Dones, que viene del griego domata. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Dones espirituales, del griego neumática, de neuma, que significa espíritu, se refiere a las manifestaciones que vienen como dones del Espíritu Santo, operando por medio de los creyentes para el bien de todos. Primera de Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones de gracia, del griego carismata, de caris, que significa gracia. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Diversidad de ministerios, del griego diaconial, de diaconía, que significa servicio. Hay distintos modos de servicios y ciertos dones consisten en recibir cierta capacidad y el poder para ayudar a otros. Las manifestaciones del Espíritu Santo son para, dice, edificación y santificación de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación,
hágase todo para edificación. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8-10 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora vayámonos a lo que es la palabra de sabiduría. Bíblicamente hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Examinemos lo que es la sabiduría de Dios. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 17, que dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora vayámonos a la sabiduría del hombre, que dice Santiago versículo 3:15, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. La palabra de sabiduría también debemos entenderla, y vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 6, versículo 10, que dice: pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Cómo podemos obtener esta sabiduría? Esta se obtiene mediante el estudio asiduo y la meditación de la palabra y en los métodos de Dios mediante la oración. Santiago capítulo 1 versículos 5-6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto sería el don de sabiduría. En una palabra sencilla, el don de sabiduría es la sabiduría de Dios, que nosotros lo llamamos discernimiento. Podemos discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo correcto e incorrecto. Y solo podemos obtener esta sabiduría, como dije antes, por medio de la palabra de Dios. Esto sería el don de sabiduría. Ahora vayamos a el don palabra de ciencia. Ciencia quiere decir conocimiento. Es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimientos de personas, circunstancias o verdades bíblicas. Un ejemplo: Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 10, que dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola
¿No se te quedaba para ti? ¿Y vendido no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y podemos seguir el relato, pero aquí vemos que Pedro tuvo una revelación de parte de Dios. A esto lo podemos llamar palabra de ciencia. En esto hay que tener mucho cuidado, ya que es evidente que esta palabra de ciencia se puede dar en algunas circunstancias, pero más que todo, palabra de ciencia debemos nosotros aplicar a las verdades bíblicas, al conocimiento de Dios. Es que cuando un cristiano va a la Biblia y recibe la iluminación de Dios. ¿Qué quiere decir iluminación? Quiere decir el conocimiento de las verdades bíblicas. Ahora, vayamos a Daniel, capítulo 1, versículo 4, que dice: muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Vemos que la sabiduría y la ciencia van relacionadas, porque ambas se consiguen por un entendimiento sobrenatural de las Escrituras. Y esto solo los puede dar el Espíritu Santo, lo que nosotros en teología lo llamamos iluminación. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento tuvieron la revelación de parte de Dios, y los creyentes tenemos la iluminación de parte de Dios para poder entender estas verdades bíblicas. A esto lo llamamos el don de sabiduría y el don de ciencia. Ahora vayamos a la profecía. ¿Qué dice? Este don no es predecir el futuro, tampoco son nuevas revelaciones. Este don debe entenderse estrictamente a la publicación de la palabra de Dios, la Biblia, el cual puede poner al descubierto el corazón de las personas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este texto es contundente ya que nos dice aquí que la profecía es la Escritura. Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza, o sea, el que habla la palabra de Dios, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:25 dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro,
adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros por medio de la profecía, por medio de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de juicio. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lastimosamente, en estos tiempos hay un abuso y una mala interpretación de los dones espirituales. Los modernos apóstoles y profetas están haciendo un daño sin precedentes a la Iglesia de Cristo, con profecías que lastimosamente no se cumplen. Pero el pueblo, la Iglesia, vive en una ceguera espiritual debido a su ignorancia bíblica y a sus propias concupiscencias. Deuteronomio capítulo 18 del 20-22 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeren en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengan temor de él. Viendo estas verdades bíblicas, nosotros ya debemos tener un entendimiento, debemos ser maduros, hermanos, en escudriñar las Escrituras. Y si hay algún profeta por ahí en tu iglesia, huye de ese lugar. Como dice aquí, que el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no he mandado hablar, a que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Vemos realmente la seriedad de las Escrituras en este sentido. Y espero que realmente estos textos os hagan reflexionar y os haga buscar la verdad, que solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, examinando esto, ya tenemos claro lo que es sabiduría, lo que es ciencia y lo que es profecía. Y este sería el mensaje de esta tarde. Espero que os sea de mucha bendición. Saludos y que Dios os bendiga grandemente.